Hola, ¿qué tal? Soy Marisa, una de las profesoras de oposiciones del Centro de Estudios de Máster D. Bienvenidos a esta clase donde vamos a tratar de hacer una comparativa entre el juicio ordinario, juicio verbal. El juicio verbal, por su parte, vamos a seguir los mismos parámetros que hemos explicado ahora en el juicio ordinario, solo que evidentemente la regulación es distinta. Nos referimos en este caso a los artículos 437 y siguientes de la ley, y el ámbito, es decir, las materias en las que se va a celebrar el juicio verbal, las prevé el artículo 250. Fijaros que es el artículo inmediatamente siguiente al ámbito al que nos referíamos en el juicio ordinario. Por lo demás, las mismas pautas en cuanto a su demanda, admisión, pero, insisto, aquí la principal diferencia o principales diferencias residen en que como tal el demandado no va a presentar un escrito de contestación a la demanda, sino que directamente será en la vista donde emita sus alegaciones. Ya veremos ahora cuáles son las principales diferencias. El ámbito, como os decía, es muy amplio igualmente. Hablamos principalmente de juicios donde se ponga en posesión de los bienes que haya podido perder su poseedor o propietario. Podemos hablar de juicios sumarios, como el caso de desahucios, lanzamientos, obras ruinosas que estén a punto de ser demolidas, obras nuevas que estén perjudicando a posibles edificios colindantes. Hablamos de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad que haya que proteger. En fin, una serie de materias en las que, recordad que hacíamos mención o relacionábamos con el juicio ordinario, en cuanto que, si bien allí sí que se podían plantear en aquel demandas sobre que perturbaban el derecho al honor, intimidad personal, etc., si nos dedicamos a interponer una acción de rectificación de hechos perjudiciales o inexactos, sí que tendríamos que interponer un juicio verbal, así como el posible arrendamiento en cuanto a impago de rentas. En este caso también procedería un juicio verbal. De cualquier forma, en cuanto a la cuantía, aquellas que no superen los 6.000 euros igualmente se van a sustanciar por estos cauces del juicio verbal, y todas aquellas, evidentemente, que no sean propias del juicio ordinario. Esto es una especie de cajón desastre, una cláusula residual, y por tanto muchas de las cuestiones se sustanciarán antes que por un juicio ordinario, por un juicio verbal. Fijaros en el calificativo de la demanda. La ley insiste en esto, en que se trata de una demanda sucinta. No hablamos, por tanto, de un escrito de demanda tan formal, con tanto detalle, como sí lo hacíamos en el juicio ordinario. Aquí se van a identificar las partes, su domicilio, lo que solicitan, pero tampoco nos referimos a identificar, como veis, al abogado y al procurador, puesto que es posible que estos ni siquiera lleguen a intervenir. Si se trata de demandas cuya cuantía no supera los 2.000 euros, en este caso no será necesario que haya ni abogado ni procurador. De hecho, en este tipo de situaciones ni siquiera se plantea demanda al uso, sino que basta con unos impresos normalizados, unos formularios que las partes van a encontrar a su disposición en las sedes de los juzgados y de los tribunales. Fijaros hasta qué punto pues carece de formalismo este juicio, que es mucho más sencillo. Igualmente van a tener posibilidad de acumular sus acciones, y eso que la regla general en el juicio verbal es no permitir la acumulación objetiva, salvo contadas excepciones. Esto sería lo más destacable. Insisto en esto de que como tal no existe escrito en la contestación a la demanda. El trámite de admisión es exactamente el mismo. Por decreto lo admite el secretario, y si cree que concurren causas de inadmisión, en ese caso decidirá lo pertinente el juez o tribunal, pero por medio de un auto. El secretario a continuación pues citará a las partes para la vista, y la vista es el núcleo fundamental del juicio verbal, en la que de forma oral cada uno presenta sus alegaciones, sus fundamentos, y también será en la vista donde practiquen las pruebas. En la citación mismo el secretario les advertirá de cuáles son las consecuencias de su incomparecencia, al igual que hemos visto en el juicio ordinario, y posiblemente antes de la vista se lleven a cabo una serie de actuaciones previas en cuanto al aseguramiento de bienes, si se trata, por ejemplo, de bienes que no han sido entregados a su heredero,
Si se trata de obras, como hemos dicho, ruinosas, nuevas, en las que sea necesario adoptar determinadas medidas para evitar que causen mayores daños, o que su propietario preste fianza o caución para evitar de momento que se derribe ese edificio. En fin, este tipo de actuaciones, que es la misma ley las que las detalla en cada uno de los supuestos en los que nos podemos encontrar en este juicio. Y ya es en la vista, como decía, donde pues, cada uno emite sus alegaciones. Algo importante también, del mismo modo que veíamos en la audiencia previa en el juicio ordinario en cuanto a invitar a las partes a llegar a un acuerdo, aquí igualmente también se les va a invitar a ello, incluida la mediación por parte del juez. Ante todo, insisto, interesa en que lleguen a un consenso. Si no hay conformidad sobre los hechos, será por tanto cuando se practique la prueba, y una vez practicada la prueba, será ya cuando el juez o tribunal dicte finalmente su sentencia. El plazo para dictar sentencia aquí también varía. Recordemos los 20 días del juicio ordinario, pues en este caso hablamos de 10 días que tendrá el juez para dictar sentencia, 10 días siguientes a la vista. Hay un plazo excepcional aquí que son 5 días, que será de los que disponga en el caso de que se trate de un juicio de desahucio de finca urbana. En función de que el juicio haya resultado con unos trámites más ágiles, de ahí que nos refiramos a un juicio sumario o tutela sumaria, tendrá o no la sentencia efecto de cosa juzgada. Si ha sido un juicio con juicio sumario en el que los trámites han sido mucho más ágiles, según las cuestiones a las que nos refiramos, por ejemplo, un juicio de desahucio, no tendrá efecto de cosa juzgada, mientras que el resto, cuando así lo establezca también además la ley, tendrá efecto de cosa juzgada. ¿A qué nos referimos con ello? Pues simplemente a que, una vez decidida la cuestión en un juicio de este tipo, si tiene efecto de cosa juzgada, ya no va a ser posible conocer de esta misma cuestión en un juicio posterior. Si no tiene efecto de cosa juzgada, siempre dará pie a que se pueda revisar esta misma cuestión y pueda sustanciarse un juicio posterior por parte de las partes. A modo de recopilatorio, queda aquí reflejadas las principales características de uno y otro, con el ámbito en el que cada uno de ellos se va a poder sustanciar según las cuestiones a las que nos refiramos, los distintos plazos y, sobre todo, recordemos que el juicio verbal es un juicio más sencillo en sus trámites, más ágil, más simplificado, en el que no existirá como tal un escrito de contestación a la demanda y en el que en la vista van a poder hacer sus alegaciones las partes y la práctica de pruebas. En el juicio ordinario se demora todo un poquito más, dado que no solo existe esta audiencia previa, sino también un juicio formal y una sentencia que también, pues bueno, a la hora de dictarla es un plazo más amplio el que se le concede por la ley. Estos días, precisamente, en los webinars a través de nuestro campus virtual, por un sistema de videoconferencia, pues nuestros alumnos tienen la posibilidad de ver este tipo de juicios, pero con mucho mayor detalle. En este caso, espero que os ayude a ver a simple vista estas características y diferencias de uno y otro, y os esperamos, como no, con vuestros comentarios a través de este canal, a los que daremos respuesta. Así que gracias por haber estado ahí y nos vemos en la siguiente clase.